Es una alegría contar de nuevo con Masha Gabriel en los micrófonos de Radio Sefarad. Hola Masha. Hola micrófono, iba a decir. Hola micrófono. Raquel, qué alegría hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de que nos cuentes las novedades del trabajo de Revista de Medio Oriente. Ya saben, este medio que se dedica a observar a los medios de comunicación en castellano y bueno, ayudarles a elaborar una información cada día mejor. He sido muy elegante al definir lo que se hace, porque a veces hay una línea muy delgada, ¿no? Entre echar un poquito la bronca, entre comillas, informar, alentar, apoyar, ¿no, Masha? Pues mira, me encanta cómo nos has presentado, porque realmente es el concepto que tenemos y es así como se nos entiende en muchísimos lugares y en muchos medios. No creas que es todo bronca, es decir, la idea es que las sociedades, las democracias necesitan a los medios de información. El periodismo es una profesión profundamente respetable y absolutamente necesaria, con lo cual creo que hay que exigir, cuidar esa profesión y pedirles que lo hagan lo mejor posible. Hay códigos deontológicos periodísticos que deben llevar y deben seguir. Y lo que hacemos nosotros es única y exclusivamente asegurarnos que esa labor se cumpla de la mejor manera y realmente es un servicio público. No debemos ser entendidos como una crítica, sino como una ayuda, de algún modo. A mí como periodista me encantaría que me apoyaran en mi trabajo si he llegado a ofrecer una información que no es del todo correcta. O sea que, pero bueno, que es complicado, es una labor nada fácil, de la que, si te parece, hablamos en la segunda parte de la entrega de tu programa de hoy, porque estamos empezando el año, el 5777, Masha, y sabemos que es costumbre en Revista de Medio Oriente hacer como un repaso a lo que ha sido el año, ¿no? Pues sí, justamente estamos en el repaso anual, estamos viendo más o menos qué ha dado de sí. Tengo que decir que el año no ha sido de los peores años, en la medida en la que las grandes noticias no han venido digo las grandes porque hay otras que sí, pero bueno, las grandes noticias han tenido que ver mucho con cosas que suceden. Obviamente está Siria, pero ha habido atentados terroristas en Europa, ha habido movimientos políticos muy impactantes. Está en Estados Unidos la figura de Trump, ha estado el Brexit en Europa, ha estado, por ejemplo, ahora estábamos viendo la cobertura del referéndum en Colombia, ha habido reinicio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es decir, ha habido muchísimas noticias que han ido, y bueno, y en España, sin ir más lejos, están este gobierno que no termina de formarse. Entonces, bueno, digamos que la atención se ha disparado y ha ido hacia muchos otros lugares. Con respecto a lo que es el conflicto entre Israel y los árabes, Israel y los palestinos, bueno, pues hemos visto los mismos errores que de costumbre. Hemos visto este año, por ejemplo, nos ha llamado la atención la cantidad de medios que han querido hacer el especial de los 49 años de la ocupación. Cosa que nos ha llamado la atención por dos motivos. Una, ¿por qué el especial a los 49 años? Si hay un especial a los 49 años, ¿qué harán en los 50? Es verdad que son números redondos porque queremos, pero bueno, los 50 se supone que es más llamativo. Y luego, otra cosa, ¿por qué son 49 años de la ocupación y no, por ejemplo, 49 años de la Guerra de los 6 días? Quizá, Masha, por lo que apuntabas antes, como el foco informativo no estaba en Israel, se lo han inventado de alguna manera. Bueno, sí y no, porque sí hay un foco informativo que llega desde Israel, que es la ola de violencia contra los israelíes, sí, que en ese sentido se está informando de una manera bastante torpe desde España. Tengo que decir desde España, porque en Estados Unidos o en los medios americanos, los medios británicos, mucho más abiertos a la crítica,
pero esto lo hablamos en la segunda parte, si quieres, del programa, sí. Han sido siempre mucho más cuidadosos y han ido corrigiendo. Los medios españoles tienen mucha tendencia a poner víctimas y verdugos en el mismo lado, cuando hablamos especialmente de los israelíes. Entonces, en vez de hablar de ola de apuñalamientos o ola de atentados contra israelíes, lo que hablan es ola de violencia con 200 muertos palestinos y 50 muertos israelíes, por ejemplo. Dices, bueno, sí, salvo que los 50 israelíes fueron asesinados en atentados y la mayoría de los palestinos murieron atacando. Algunos no, y en algunos otros casos hay dudas, pero la mayoría, no hay ninguna duda, que fueron atacantes. Pero esto es y digo atacantes porque es la nueva palabra de moda, para no decir terroristas o asesinos o lo que sea. El nuevo eufemismo, ¿no? El nuevo eufemismo, todos son atacantes, pero eso no es solamente he visto que no es solamente con Israel, he visto que hay una atacantes. Yo creo que es una manera, por ejemplo, lo vi en algunos medios hablando curiosamente del atentado en Niza, me parece. Que en vez de hablar del terrorista hablaban del atacante. Claro, porque ahí a lo mejor tiene algo que ver esa tendencia a no querer decir que se trata de un ataque terrorista, ¿no? Sí, entonces, tardan horas. Si no es un ataque terrorista, el que lo ha motivado, el que lo ha provocado, no es un terrorista, es un atacante. Efectivamente. Sí. Es una cuestión también bastante difícil esta de la definición de terrorismo ahora mismo. Los propios gobiernos tardan, en el caso de Estados Unidos, días en reconocer que hay alguna voluntad terrorista. Y también es que yo creo que esto seguramente algún especialista en defensa y seguridad os lo puede decir mucho mejor, pero me da la impresión de que hay un anclaje en un concepto de terrorismo pasado, en el cual se concibe el terrorista más como perteneciente a una banda armada determinada, que va a haber una reivindicación, que tiene una estructura pues a lo mejor más piramidal o más jerarquizada. Y el nuevo terrorismo pues tiene esta figura que se han dado en llamar lobos solitarios, que no dejan de hacer manadas, pero que tienen también un componente de desestabilización. El otro día tenía una conversación por Twitter precisamente sobre eso, ¿no? ¿Por qué hay que elegir entre o terrorista o un enfermo mental? Es decir, no son incompatibles, suelen ir juntos. Masa, el 5776 acababa con una tristísima noticia, nos dejaba Simón Peres. Supongo que esta muerte tan significada, tan importante para nosotros, ha estado muy reflejada en los medios de comunicación. ¿Cómo habéis visto esta cobertura? Los medios en español bastante pobres, sin nada especialmente que destacar, realmente un poco de Wikipedia, si te digo la verdad. Faltan personas realmente conocedoras entre los periodistas que realmente quieren indagar. Ha habido algunos artículos un tanto absurdos, incluso había uno donde hablaban de la división de Jerusalén y ponían testimonio de un tendero que no le gustaba a Simón Peres. Todo muy poco interesante. Es decir, para los que tenemos la oportunidad de poder leer en otros idiomas, te garantizo que era mucho más jugoso con sus pros y sus contras en otros medios. Los medios en español, una cosa bastante poco interesante, sin grandes, por lo que hayamos visto nosotros, sin grandes meteduras de pata, a lo mejor conceptos que no compartimos o opiniones que no compartimos, pero no dejan de ser opiniones. Uh-huh. ¿Te parece que pasemos a analizar el trabajo de los analistas de Revista de Medio Oriente? Pues encantada. ¿Cómo funcionamos? Sí. Leemos una noticia. Vamos a poner el periódico El Importante. Muy bien. El periódico El Importante escribe una nota y
Es un ejemplo, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? El periódico, ¿no? El Importante no existe por ahora. Por ahora no, pero si quieres lo podemos inventar. El Importante, me encanta. El Importante publica una nota sobre el conflicto y dice, por ejemplo, que, por ejemplo, mira, el ejemplo que poníamos antes, que la ola de violencia se ha cobrado la víctima de 50 israelíes y 200 palestinos. Entonces nosotros decimos, el Importante debería modificar un poquitito. Y estos son los distintos escenarios que nos encontramos. En algunas de las ocasiones, que esto ocurre con los medios más serios y más responsables, debo decir, escribimos un mail lo ideal es escribir directamente al periodista, informarle y decirle, mire, señor periodista del Importante, usted se ha equivocado al informar esto, no ha puesto no coloca en su lugar a cada uno, hace una mezcla ética, con lo cual el lector no entiende en qué consiste la ola de violencia. Sí, mezcla quizá opinión con datos, ¿no? También. Exacto. Y entonces el periodista dice, interesante, le agradezco mucho su percepción, sí, lo cambiaremos en el futuro o en la misma nota, y lo cambian y ya está, no escribimos nada al respecto, nadie dice nada, ahí quedó todo. ¿No agradecéis ese cambio tampoco? Sí, por supuesto, muchísimas gracias en el correo por el cambio, y te suelen hacer un chiste, en plan, no, estaba pensando en otra cosa, o la verdad lo copié de la agencia tal, no sé. Bueno. Segunda situación. Señor periodista, el señor periodista no responde. Entonces ahí escribimos a los responsables del medio, en cuyo caso tenemos, sí, lo cambiaremos, o bien no responden, en cuyo caso escribimos un artículo y ya vamos a Twitter y a Facebook y alertamos a la gente que suelen escribirles. Es decir, vamos pasando varias etapas. O sea, invitáis a que los posibles lectores de El Importante se dirijan al redactor jefe o al director diciendo que esa información no les parece correcta, ¿no? Sí, nosotros no funcionamos tanto con el envío de cartas, sino que simplemente escribimos algo o tuiteamos algo al respecto y ya la gente suele informarse, y en muchas ocasiones ellos mismos escriben o reclaman al medio en cuestión que corrija. Muchas veces los medios corrigen. La verdad es que la mayoría de las veces los medios, los periodistas son abiertos a la queja y suelen corregir. Te encuentras muchísimo, y esto sí que es un poquito idiosincrasia española, tengo que decir, porque no nos ha pasado con periodistas argentinos, no nos ha pasado con otros, pero muchas veces tienes a alguien que te lo debate, te lo discute primero. Entonces tienes que tener una discusión sobre si sí o si no, y luego terminan cambiándolo. O bien, en muchos casos, directamente te pongo un ejemplo, hace poco tuvimos una conversación acerca de una nota que situaba el origen del conflicto en la ocupación. A lo que yo me puse en contacto con un periodista y le dije, no, mire, la ocupación empieza en el 67, después de una guerra de agresión, después de otras guerras, después de qué pasó con el 48, qué ocurre con las masacres, los pogromos de los años 20. A lo que me respondió el periodista, dice, bueno, pero hay teorías que dicen que empiezan con la ocupación. Bueno, recuerdo una vez que te pregunté en una de tus visitas a España cómo estaba desarrollándose tu trabajo y tal, y me contaste un caso de un periódico en el que habían ofrecido una información que estaba mal, no por mezclar opinión y datos, sino porque los datos estaban mal, ¿no? Y que tú te pusiste en contacto con ellos, tú o las personas que están a tu cargo, y que el periodista, el redactor, finalmente dijo, ante los datos totalmente contrastados y ciertos, te dijo, pero es que eso es su opinión, ¿no? Efectivamente, eso fue una agencia, me acuerdo, creo que fue hace 2 años, habían hecho una encuesta y habían usado esa encuesta y se habían equivocado en los datos de la encuesta. La encuesta salía, no me acuerdo de qué era la encuesta salía que
el 70 y tanto % estaba a favor de no sé qué. Sí. Y ellos habían puesto como creo que el 38, una cosa así, como que habían hecho un error, se habían equivocado, habían puesto la otra. Entonces les informamos y la respuesta fue que esa era nuestra opinión. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Raquel? Y esto hace muy poco, hace como unos 3 semanas o así, el diario Haaretz publicaba una nota donde nos criticaban. Y criticaban a Cámara y hablaban de que acosábamos a los periodistas y que teníamos un donante que nos daba mucho dinero y que estaba vinculado con The Times of Israel, con otro medio, en fin. El gran problema en ese caso es que, y nos acusaban de ser un medio de derechas, y quiero aprovechar para decir, lo primero que quiero decir, aquí no somos ni de derechas ni de izquierdas, es decir, hay gente de derechas, hay gente de izquierdas, hay gente de centro, hay todo tipo de sensibilidades políticas, pero con lo que trabajamos no es con sensibilidades políticas, trabajamos con información y con material periodístico. Lo que queremos es que los periodistas informen y no opinen, y que luego en la sección de opinión pueden decir lo que quieran. Pero hay una especie de fácil manera de quitarse de encima la crítica, que es situar a los que te critican en un espectro que no te gusta. Entonces, como Haaretz es un medio de izquierdas, la mejor manera para desactivar, o que ellos entendieron que era desactivar a Cámara, decir, es que Cámara es un medio de derechas que nos critica y está muy mal. Fue muy interesante la reacción que hubo en las redes sociales por parte de periodistas que hemos criticado en el pasado, periodistas vinculados a la izquierda, periodistas vinculados incluso al presidente Obama, es decir, periodistas que salieron en defensa de Cámara, diciendo no, es un medio que exige que los periódicos se basen en un código ético periodístico. También es que la denuncia que hacía el diario Haaretz no tenía mucho sentido. Supuestamente esta persona que nos da dinero también había dado dinero a la campaña de Hillary Clinton. ¿Significa eso que Cámara no puede decir nada malo de Hillary Clinton? Es absurdo. Decía que no decíamos nada malo de Times of Israel, sin embargo está nuestra página llena bueno, no llena, pero cuando consideramos que hay que quejarse, nos quejamos. El tema fue una reacción, una especie de pataleo o pataleta de Haaretz, que tiene que ver precisamente con ese estar constantemente denunciando lo que se hace mal. Y es más fácil, al menos desde aquí, la labor de Haaretz, ¿no? Que es políticamente correcto, al menos en España, y que es como la referencia de los que prefieren en ocasiones el maniqueísmo, ¿no? Obvio, ¿no? Pero Haaretz es un caso muy interesante, porque Haaretz no representa ni siquiera a la izquierda israelí. La gente de izquierdas en Israel no lee Haaretz. O sea, representa un sector muy radical, muy extremo, apenas se consume dentro de Israel, se consume básicamente fuera de Israel. Y es un medio que tiene una gran influencia a través precisamente de la influencia que tienen los periodistas extranjeros. En el caso de los periodistas españoles y en el caso de algunos periodistas de otros idiomas, es que directamente no hablan hebreo. Entonces, que recurren a medios en inglés, que son Haaretz o Jerusalem Post o Times of Israel. Uh-huh. Jerusalem Post lo tienen vinculado a la derecha, o Ynet también, pero Times of Israel representaba una especie probablemente una especie de competencia con Haaretz, en la medida en que es un medio en inglés que tiene fuerza en Internet y que no está vinculado a la derecha, con lo cual Haaretz, yo creo que ahí, y en ese artículo en el cual nos habían criticado y criticaban a Times of Israel a la vez, era una especie de, por eso decía una pataleta, pero sí es cierto que representa una especie de visión políticamente correcta, que no hay nada en contra de esa visión, a menos que el periodista no informe de lo que realmente está pasando, y esa visión no representa la totalidad, la totalidad ninguna, no representa la mayoría ni el sentimiento mayoritario de Israel, es totalmente minoritario y sin embargo se está convirtiendo en una especie de visión mayoritaria en el extranjero. Hace poco le daba el diario El Mundo un premio a Gideon Levy. Uh-huh.
un periodista que no es nada prestigioso dentro de Israel. Entonces vendrá alguien a decir, no, claro, es que nadie es profeta en su tierra. No, bueno, es que en su tierra saben que precisamente Guido Levi manipula datos, ha defendido en cosas que, bueno, que los israelíes que son víctimas de terrorismo consideran indefendibles. Entonces es un poco Haaretz representa precisamente esa mezcla de política y opinión dentro de la información de una manera muy clara. Masha, antes de formularte las dos últimas preguntas, ¿quieres añadir algo más a lo que nos estás contando de cómo funciona Cámara, de cómo funciona Revista de Medio Oriente? Sí, tengo que decir que una de las partes más importantes es que nos pasamos horas buscando en los datos. Lees una noticia y te das cuenta que la noticia hay algo ahí que te choca. No es algo que vayamos a Wikipedia, es decir, en general cuando nos quejamos o cuando decimos algo solemos basarnos en estudios, tenemos libros, hay mucho tiempo de trabajo detrás. Y hay muchas cosas que a mí misma, digo a mí misma como si yo fuera un referente especial, pero cualquiera aquí nos preguntas y en el mismo momento no lo sabemos. Lo importante no es que lo sepamos, lo importante es que sabemos dónde ir a buscar la información. Que eso es lo que pasa en muchos casos con los medios en español, es que donde fallan es a la hora de ir a buscar la información. Porque no hablamos inglés los periodistas españoles, es una de las cosas terribles, ¿no? Bueno, ahora las nuevas generaciones es una de las causas, no digo que sea la causa, pero es una de las causas. Mis dos preguntas finales, una de poli bueno y una de poli malo. Okay. ¿Vale? ¿Cuál quieres primero? La de poli malo. La de poli malo. Bueno, un poquito de autocrítica, Masha. ¿Qué tendría que mejorar en Revista de Medio Oriente para lograr un porcentaje de influencia sobre los periodistas aún mayor? Pues, en primer lugar, una cosa, yo creo que tiene mucho que ver con la imagen que damos. Tendríamos que mejorar probablemente en la capacidad de... Tendríamos que ser más guays. Somos poco guays. Deberíamos ser un poquito más... Más guays, sí. Sí, más guays. Lo has definido perfectamente. Sí. ¿Qué es el problema? Que es una autocrítica falsa de algún modo porque no depende tanto de uno. Pero a lo mejor nos falta un poco digamos, nos sobra un poco de densidad. Algunos de nuestros artículos son más difíciles que seguir, pero bueno, es que el material del que hablamos no es... no estamos hablando de Disney World, no estamos hablando si el pato Donald le dijo algo a Mickey Mouse. Es decir, estamos hablando de cosas que son más densas y yo creo que de algún modo una de las cosas que tenemos que aprender a comunicar lo denso de una manera más sencilla. ¿Qué te parece esa autocrítica? Me parece muy honesta. Y la de poli bueno, la de amiga, ¿cuál consideras que es el éxito mayor que ha obtenido Cámara, que ha obtenido Revista de Medio Oriente este año 2016, este 5.776? O si prefieres, ¿cuál va a ser o cuál quieres que sea este 2017 que se acerca y el 5.777 en el que estamos? Pues creo que uno de los grandes objetivos es que los periodistas nos vean como aliados y no como enemigos. Y ha sido uno de los logros, no necesariamente del último año, pero sí del recorrido que estamos haciendo. Cada vez más los periodistas eso, nos entienden como aliados, nos toman en consideración. Respecto a Cámara, creo que de los logros en general, bueno, pues ha habido muchos. Creo que, mira, ese mismo artículo del que te hablaba antes de Haaretz,
criticando, pues demuestra de algún modo que que es una importante la labor que estamos haciendo, por ejemplo, con el trabajo que hacemos sobre Haaretz, que es Lost in Translation, todo lo que se pierde en la traducción del Haaretz en hebreo al Haaretz en inglés, que se sorprenderían unos de cuánta información crucial para entender lo que pasa se queda en el camino. Seguir consiguiendo cambios, seguir consiguiendo que los medios valoren lo que se les está diciendo, pues yo creo que todo eso son los grandes logros que esperamos para el año que viene. Muy bien, Masha, os agradecemos mucho vuestro trabajo y que nos lo hayas contado hoy. Muchísimas gracias a vosotros.